Bueno, gente, les comento que ya está activa la función de miembros en el canal, así que si quieren pueden suscribirse y ahí tienen videos adelantados, cosas exclusivas, no sé. Echen un vistazo, está en la opción ahí de miembros. Bueno, de una con la teoría, ¿no? Narración POF. Magui se quedó allí por un rato, contemplando la logística de reunirse y hablar con un samurái real de nivel Kage, que también resultó ser un cazarrecompensas. Ahora, decir que Ken tenía el nivel de Kage podría haber sido un poco exagerado, pero Magui realmente no tenía un buen marco de referencia sobre nada entre Jonin y un Kage. El criminal que Ken acababa de decapitar también estaba entre un nivel de fuerza alto de Jonin y uno bajo de Kage, pero estaba lejos de ser llamado un Kage real. Claro, la mayoría de los Kage habrían podido matar al criminal con la misma facilidad. Pero había muchos otros que podrían haber sido capaces de hacer lo mismo. El título de Kage solo estaba reservado para los más fuertes de la aldea, pero eso no significaba que el título no tuviera una cantidad de contendientes en cada aldea. Como Jonin, debería haber tenido un poco más de información al respecto, claro, pero todavía era relativamente joven y aún tenía que presenciar el cambio de un Kage en su tiempo como shinobi. Ella no estaba al tanto de la lucha de poder que se producía cuando una aldea cambiaba de liderazgo, ese era el momento en que todos los poderes ocultos se daban a conocer, compitiendo por el control. La mayoría de la gente se burlaría de Magui por comparar a un samurái vagabundo con los líderes de clanes establecidos de poderosos shinobi, incluso si lo hiciera sin saberlo. Pero Magui no era ignorante, y sabía muy bien que había muchos más fuertes que ella en el mundo. Pero también era muy consciente de que cuando se trataba de velocidad, había pocos que pudieran jactarse de ser tan rápidos como lo que Ken había mostrado. Y actualmente, todas esas personas eran maestras de alguna técnica de movimiento, ya sea una técnica secreta o un dominio regular de lo básico junto con un gran talento. Había visto muchos de ellos, y se consideraba que su Raikage era el más rápido en ese momento. Solo en velocidad, sin ninguna técnica establecida, Ken ya estaba cerca de la cima. Y eso no fue todo. Sus técnicas eran algo completamente diferente, ella no tenía conocimiento real de ellas, pero Magui podía suponer que eran mucho más complejas de lo que estaba acostumbrada. Controlando todo, desde su respiración hasta la temperatura de su cuerpo, control absoluto sobre el propio cuerpo, siendo capaz de mezclarse perfectamente con el entorno. Quien haya creado esta técnica debe haber sido un genio o un loco. Había oído hablar de personas que eran capaces de controlar sus cuerpos hasta niveles repugnantes, pero ninguno era capaz de hacerlo y ocultar su firma de chakra también. El samurái ciego frente a ella pudo hacer precisamente eso. Ken luego procedió a buscar el cuerpo del criminal por un tiempo, encontrando algunos pergaminos y almacenándolos en el mismo pergamino que la cabeza. Eso le dio a Mabui un poco más de tiempo para calmarse y recuperar su orientación. Afortunadamente había conocido a uno o dos Kage antes, así que sabía cómo comportarse. Ella debía tratarlo con el respeto acorde con su fuerza, siempre y cuando él no llevara sus colmillos hacia su aldea. Incluso sin un pueblo que lo respalde, un individuo con su fuerza puede resultar un enemigo digno para cualquier pueblo escondido. Mientras seguía contemplando eso, la cazarrecompensas de nivel Kage simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Te espera. Magui dijo instintivamente, queriendo al menos agradecer a Ken por salvarla. Pero al mismo tiempo, se había dado cuenta de lo conveniente que era la situación. Ken simplemente comenzó a salir del bosque tan pronto como el criminal se distrajo con ella. Espera, me estaba usando como cebo. Debe haber conocido las tendencias del criminal y su probable ubicación, supongo que nos ha estado siguiendo desde que nos conocimos. Oh, disculpas por usarte como cebo. En verdad, Ken ni siquiera se molestó en ocultarlo tampoco. ¿Por qué lo haría? Cualquiera con cerebro y algo de previsión habría podido llegar a esa conclusión, y mucho menos las personas que formaban parte del mundo shinobi. Iba a agradecerte, pero supongo que nos usamos mutuamente hasta cierto punto. De hecho, no me debes nada. Ni yo te debo nada. Esa disculpa fue principalmente por cortesía. Ken dijo mientras continuaba caminando hacia el bosque. Mabui en ese momento también se levantó, pero no lo persiguió de ninguna manera. No es como si pudiera seguirle el ritmo, aunque estoy seguro de que a Lord Raikage le hubiera encantado conocerlo. Entonces Ken se detuvo de repente, girando la cabeza en una dirección e inclinándose ligeramente de manera confusa. «MMM». «Boom».
Se escuchó una explosión en la distancia, y los ojos de Magui también se abrieron cuando escuchó de dónde había venido exactamente. ¡Mierda! Mis estudiantes. Rápidamente se levantó y corrió en esa dirección, ignorando su cansancio mientras pasaba junto a Ken, quien todavía estaba parado allí con un poco de confusión presente en sus gestos. ¿Los genin están en peligro? El criminal está muerto, de eso estoy bastante seguro. ¿El enemigo Shinobi atacaría tan cerca de una aldea oculta? ¿No es esto demasiado descarado para ellos? Con un poco de curiosidad, Ken decidió investigar un poco más la situación. Inmediatamente se convirtió en un borrón, ya que su velocidad lo llevó a través del viento, pasando de hoja en hoja y llegando a la fuente de la explosión. De hecho, llegó allí un poco antes que Magui, ya que su velocidad excedía con creces la de ella. La escena que vio era más o menos lo que esperaba. Los genin estaban en su mayoría inconscientes, y los dos niños sufrían quemaduras en sus cuerpos. La única que aún estaba consciente era la niña, y la sostenían por el cuello, y Ken solo podía levantar una ceja al sentir a la persona que la sostenía. ¿No lo acabo de matar? ¿Era un clon? No, su aura es ligeramente diferente, no más débil, sino diferente. Entonces simplemente marcó para Ken. También fue una conclusión bastante fácil de llegar. Un hermano gemelo oculto, ¿eh? Eso explicaría cómo el criminal siempre logró escapar de cada situación. Incluso si Seza fuera un poco mejor que algunos Jonin, no debería haber sido capaz de causar tantos problemas a un pueblo entero. Ikari. Gritó Magui cuando finalmente llegó a la escena, inmediatamente miró al genin que estaba siendo sostenido por el cuello. ¿Eh? ¿Escapaste de tu hermano mayor? Supongo que tiene debilidad por las mujeres atractivas. El hermano gemelo habló con una sonrisa. Mi tipo es más como este aquí. Luego dejó caer el genin en el suelo, lo que permitió que la niña finalmente obtuviera un soplo de cabello fresco. Pero no le permitió tener mucho tiempo para relajarse, inmediatamente la agarró del cabello y le puso un kunai en la garganta. Bueno, también podrías mirar ya que estás aquí. Profesor. Ayúdame. Magui solo pudo temblar durante unos segundos, dándose cuenta de que si se movía, su estudiante probablemente moriría. Pero luego simplemente se quedó quieta, todas sus preocupaciones desapareciendo en un instante. Por supuesto, ¿todavía estaría cerca? Detrás del criminal había otra figura, ligeramente agachada con la palma de la mano en la mejilla mientras aparentemente esperaba que el gemelo lo notara. Después de que el hombre comenzó a tratar de desvestir al genin, Ken se dio cuenta de que el hombre no tenía intención de mirar a su alrededor. Por lo tanto, decidió simplemente terminar con la miserable vida del hombre. Con un golpe de su mano, la cabeza del gemelo fue cortada en 4 pedazos diferentes. Salpicando sangre en el césped frente a él mientras los pedazos salían volando a unos metros del resto del cuerpo. Ikari, la genin, se alejó rápidamente cuando sintió que se aflojaba. Tropezando mientras lo hacía y dando una vuelta para recuperar el equilibrio. Solo cuando se dio la vuelta, notó al samurái de cabello negro de antes en cuclillas sobre el cuerpo sin cabeza de su anterior agresor. No hay cartel de buscado para este, qué peculiar. Ken dijo mientras comenzaba a buscar en el cuerpo del hombre algo útil, bueno, cualquier cosa que pudiera parecerse remotamente a un pergamino. Tampoco hubo informes de esto de nuestro lado, se parecen. Magui habló mientras comenzaba a atender las heridas que habían sufrido los otros genin. Ikari todavía estaba demasiado sorprendida para moverse. Habría sido una experiencia traumática para la mayoría de las chicas, pero como shinobi, ya estaba entrenada para todo. Así que se recuperó rápidamente y fue a ayudar a sus maestros, solo murmurando unas palabras de agradecimiento al samurái que aún estaba inspeccionando el cuerpo del criminal. Posiblemente gemelos, sus cuerpos también tienen exactamente la misma forma, dijo Ken mientras pasaba sus manos por todos los bolsillos que podía sentir. Y pensar que no había constancia de esto. No se puede evitar, él tampoco valía nada, también era más débil. Es difícil saber cuál fue el que ofreció una recompensa por su cabeza, pero dudo que alguien pueda notar la diferencia. Ken finalmente encontró solo un pergamino en su cuerpo y procedió a guardarlo. Gracias por tu ayuda, dijo Magui, inclinándose un poco hacia el cazarrecompensas errante. No se molesten, todavía me pagan y los usé a todos como cebo. Sin embargo, te aconsejo que tengas más precaución en el futuro.
Algo como esto estaba destinado a suceder independientemente de mis acciones. Al menos yo estaba aquí para encargarme de las cosas esta vez, aunque la próxima vez. Ken agitó su mano y se dio la vuelta para irse. Te lo tendré en cuenta, dijo Magui mientras suspiraba y continuaba atendiendo a sus estudiantes heridos. Esta vez, Ken no se detuvo, ni ninguna explosión interrumpió su partida. En cambio, su espalda desapareció en los bosques. Ni Magui ni Ikari hicieron nada para detenerlo, no como si pudieran. Supongo que el maestro tenía razón, realmente era mucho más peligroso de lo que parecía, pensó Ikari mientras continuaba atendiendo a sus compañeros heridos. Punto de vista Ken. Qué extraño giro de los acontecimientos. Realmente tampoco puedo culpar a Toso por esto, ya que no era exactamente su trabajo recopilar información sobre mis objetivos. Básicamente, solo confiábamos en los registros del libro de bingo. Es molesto no poder leer libros normales. Tendré que recopilar información de diferentes maneras. Ahora, para darle a Toso la recompensa. El proceso que supusimos es bastante simple. Un jutsu de invocación. La manera perfecta de transferir instantáneamente tanto la información como las recompensas que colecciono. Esto es algo que Toso afortunadamente ya sabía. Su antiguo maestro Jonin lo había ayudado a aprender este truco, aunque le tomó un tiempo recordarlo. El contrato también era bastante simple. Todo lo que tenía que hacer para firmarlo era alimentar a una tortuga al azar en mis viajes. Condición extraña, pero no soy nadie para juzgar. Todo lo que tengo que hacer es hacer algunas señas rápidas con las manos, morderme el dedo y tocar el suelo. Podía sentir mi chakra extendiéndose, formando un círculo de invocación a partir de sigilos. Punto de vista narración. En un instante, fue casi como si una pequeña bomba de humo explotara, y una gran tortuga con un gigantesco caparazón verde apareció frente al espadachín ciego. Era fácilmente el doble del tamaño de un adulto normal en altura. Sus ramas eran más gruesas que los troncos de los árboles. En general, fue una invocación sólida. Ken, la tortuga habló lentamente. No era exactamente del tipo enérgico, ni era una invocación que pudiera usarse en combate contra otra cosa que no fuera genin. Donatello, la voz de Ken también era lenta, su tono calmado, sin emitir ninguna emoción. Deja de llamarme así, mi nombre es Akira, el tono de la tortuga aún era lento, también era obviamente femenino ahora que hablaba un poco más. Y también estaba claramente ofendido. Donatello, necesito que le entregues esto a Toshi. Ken le tendió el pergamino que almacenaba todo el botín de su cazarrecompensas. Akira miró a Ken con ojos perezosos, parpadeando lentamente mientras tomaba el pergamino en su boca. Por favor, deja de llamarme a mí y a mi familia con nombres extraños, Akira habló con un poco de desesperación en su tono lento. Gracias. Hablamos más tarde, Donatello. La tortuga simplemente negó con la cabeza. Sus ojos miraron hacia abajo, ligeramente decepcionados cuando procedió a desaparecer en una bocanada de humo, deshaciendo la transformación y llevándose el pergamino con ella. Toso debe hacer una invocación al menos una vez a la semana. Así que obtendrá este pergamino lo suficientemente pronto. Luego, Ken simplemente continuó saltando de árbol en árbol. En la próxima recompensa entonces. Narración POF. El tercer Raikage, sonrió mientras leía los informes en su escritorio. Sus dientes afilados masticaron algunos dulces mientras averiguaba más y más sobre el cazarrecompensas del que había estado escuchando tanto constantemente. Ya habían pasado algunos meses desde que el Raikage escuchó por primera vez que The Red Dot estaba en su territorio. Esa fue su primera aparición real para el mundo shinobi en general. Magui, uno de los Jonin en la escena, logró darle bastantes detalles adicionales sobre el asesino, como sus antecedentes básicos y lo que logró observar de su carácter. En el mundo shinobi, era conocido como una figura escurridiza, pero también extremadamente peligrosa, al menos para sus objetivos. Cuando aparecía, generalmente significaba que alguien en el área iba a morir. Y aún no había fallado ni una sola vez en la recolección de la recompensa que buscaba. Era alguien lo suficientemente fuerte como para decapitar a un Jonin desde 100 metros de distancia con nada más que un pequeño cuchillo. El Raikage encontró ese hecho bastante impresionante. Un asesino confiable que trabajaba independientemente de las aldeas y perseguía a los criminales que también podrían resultar molestos para dichas aldeas. El punto rojo también era casi imposible de rastrear, no dejaba una sola huella mientras caminaba.
Se decía que su paso era más rápido que el de un gato e incluso más silencioso. Un poco inusual para alguien con antecedentes de samurái, pero no era alguien para juzgar. Aún así, a pesar de su habilidad, encontrarse con él no era exactamente algo raro. El Bounty Hunter realmente no se molestó en esconderse de los que no eran objetivos, o incluso de los objetivos reales. A veces, incluso acampaba y asaba carne abiertamente, confiado en que nada podría hacerle daño. El Raikage recordó que en realidad se rió a carcajadas cuando escuchó eso por primera vez. Podía apreciar a un hombre con tanta confianza. Por supuesto, el Raikage solo lo apreciaba porque tenía la fuerza para respaldar su confianza. No era una oveja, no era un buhonero o comerciante inocente, era un carnívoro, un verdadero depredador. Uno que ya había consumido las vidas de docenas de criminales de alto perfil en el corto lapso de unos pocos meses. No tenía motivos para esconderse, nadie de quien esconderse realmente. Podía sobresalir con confianza sin ningún miedo y sin ninguna preocupación. Pero cuando realmente se escondía, nadie podía sentirlo, sin importar su rango. Claro, ningún Kage había ido tras él, pero eso no lo hacía menos impresionante. Aquellos que lograron toparse con él descubrieron que era un individuo extremadamente profesional, también extremadamente educado. Básicamente era cualquier cosa a la que el mundo shinobi no estaba acostumbrado. Un cazarrecompensas profesional que no era un mochilero de mala calidad que buscaba ganar dinero fácil luchando contra algunos bandidos débiles. El Raikage también notó que el asesino era lo suficientemente inteligente como para nunca perseguir a ningún ninja relacionado con ninguna de las aldeas ocultas, claramente manteniendo una postura neutral en su guerra y sin importarle mucho. Era una estrategia que le permitía viajar libremente por cada territorio, y en su profesión, era lo más inteligente que podía haber hecho. Ahora, el Raikage en realidad conocía a The Red Dot por otro nombre, Ken, un nombre simple, corto y bastante descriptivo. El kanji para Blade. Muy apropiado para él. Ahora, el Raikage ya había intentado reclutar a Ken una vez, pero su Anbu no pudo hacer que Ken se reuniera con él. Realmente no se ofendió, simplemente estaba en línea con el modus operandi, de Ken. Siempre con mucho cuidado de no tomar partido ni asociarse con ninguna aldea oculta. Y aunque estaba frustrado, no podía culpar al cazarrecompensas por su abstinencia cuando se trataba de sus sangrientos conflictos y luchas de poder. Aún así, si va a mostrar sus colmillos en mi aldea, no dudaré en pelear con él, demonios, en realidad podría ser divertido. El epíteto o apodo de Ken ahora era el punto rojo. No era conocido públicamente por ningún otro nombre, y el apodo obviamente provino de la máscara que se puso. El epíteto ahora había ganado un significado propio. Al menos siguiendo a los autores del libro de Bingo. Piensa en la vida de alguien como una sentencia. Una oración siempre termina naturalmente con un punto negro al final de ella. El punto rojo es más parecido a terminar una oración que aún podría haber continuado, o poner fin a una oración justo en el medio. Ahora, el Raikage encontró el apodo y la descripción un poco ridículos. Todos los shinobi asesinados, después de todo, no solo Ken. Aún así, el Raikage no pensó que fuera del todo inadecuado. La forma de matar de Ken era a menudo mucho más aterradora que los métodos a los que estaban acostumbrados. Como la mayoría de las veces, sus víctimas morirían antes de que supieran que estaban siendo cazados en primer lugar. Claro, eso era técnicamente lo que todos ellos deberían haber podido hacer como shinobi. Pero en realidad hacer ese tipo de cosas constantemente contra High Rank Jonin no era algo de lo que incluso el Kage pudiera presumir. Además, la descripción seguramente era algo poética en cierto sentido, no es que fuera un gran admirador de las artes literarias. La descripción probablemente fue solo los escritores de Bingo Book tratando de encontrar algún tipo de significado en la apariencia o las acciones de Ken. Después de todo, era un Rougenin de rango S. El rango S generalmente se reservaba para shinobi extremadamente poderosos, las aldeas principales en su mayoría otorgaban ese rango a shinobi de nivel Kage. Sin embargo, hubo excepciones, algunos Jonin y Anbu de alto nivel con crímenes especialmente atroces a veces llegaron al rango S, pero en su mayoría fueron clasificados para que los persiguieran más rápido. En el caso de Ken, todos los daimon de las naciones elementales consideraron adecuado darle ese rango universalmente en todos sus libros de bingo. Cada pueblo también tenía su propia versión del Bingo Book.
Por lo general, estaban formados por objetivos de alto perfil del pueblo. Personas que pongan en riesgo la estabilidad del pueblo o que perjudiquen sus intereses. El libro de bingo que Ken parecía estar usando era el emitido por la Tierra de Hierro. Aparentemente, sus recompensas también se estaban cobrando allí. Me pregunto si puedo convencerlo de que persiga a algunos criminales que representan una amenaza para nuestra aldea, incluso si no consigo que se una a mí, al menos puedo contratar sus servicios. Y el Raikage no era el único que pensaba en cosas de esa naturaleza. Cada nación se dio cuenta de la repentina aparición de un poderoso tercero, especialmente porque estaban en tiempos de guerra. El Red Dot era descarado, confiado, pero lo más importante, poderoso y confiable. El asesino ya había actuado y matado enemigos de casi todos los pueblos. Muchos ya habían decidido que necesitaban hacer que se uniera, o matarlo. Era inevitable que algunos pensaran en asesinarlo, para eliminar una amenaza potencial en caso de que se uniera a otra aldea. Pero matar a un luchador de nivel Kage era más fácil decirlo que hacerlo. Era mucho del mismo pensamiento. Aunque decidió no cazar directamente al cazarrecompensas o convertirlo en un criminal buscado. Hacerlo parecía contradictorio para el Raikage. Por una vez, sintió ganas de adoptar un enfoque metódico y calculado y simplemente tratar de contratar a Ken. Para publicar algunas recompensas y captar su atención. Aún así, en ese punto, se convirtió en una carrera contrarreloj. ¿Quién puede hacer que Red Dot se una a ellos primero? Y, mientras eso sucedía, Ken no era exactamente inconsciente o ignorante de los pensamientos e intenciones de las aldeas ocultas. Se estaba preparando rápidamente para los futuros conflictos que le esperaban. Era lo suficientemente inteligente como para comprender que los pueblos lo querrían, y también fue lo suficientemente inteligente como para comprender que algunos seguramente querrían deshacerse de él. Podría haber recolectado recompensas en silencio, seguro. Pero los criminales que desaparecen todavía habrían llamado la atención de todos en algún momento. Especialmente porque todavía necesito cobrar las recompensas. Además, ya he construido mi reputación. Cuando eventualmente comience mi organización, la gente ya sabrá de mí y de su autenticidad. Ahora que Ken esperaba invitaciones de todos los pueblos posibles, decidió bajar el tono de sus apariciones públicas y fiestas de barbacoa con Shinobi al azar. Fácilmente podría rechazarlos constantemente, pero eso eventualmente provocaría la ira de algunos de ellos, lo que solo aceleraría el inevitable envío de asesinos tras él. Toso ya ha podido encontrar y reclutar a 10 personas, pero no son lo suficientemente fuertes como para emprender misiones significativas. 10 personas contratadas en el breve lapso de unos pocos meses fue un resultado relativamente bueno. Especialmente considerando el hecho de que Ken prohibió todos y cada uno de los métodos de reclutamiento no convencionales, como el secuestro / lo que le hizo a Toso. Toso básicamente estaba atrapado recogiendo niños y mendigos en la calle. Fue un proceso lento, ya que no todos querían renunciar a sus vidas y unirse a una organización al azar. Aún así, algunos estaban dispuestos a unirse después de aprender más sobre la organización misma. Un clan de cazadores de recompensas. Aún sin nombre, pero Toso ya está entrenando al primer grupo de reclutas. Realmente tuve suerte al encontrarlo, tenerlo como el primer espada en la organización sin duda hizo las cosas mucho más fáciles para mí. El espadachín ciego suspiró mientras pensaba un poco más en la organización. Realmente necesito un nombre propio para esto. Bueno, siempre podría llamarlo simplemente el gremio, pensaré en esto después de la misión, supongo. Ken estaba actualmente en algún lugar de la Tierra, en las afueras de su frontera sur con la Tierra de la Hierba. Donde residía el pueblo de Kusagakure, pueblo oculto en la hierba. El asesino ciego terminó lentamente sus preparativos. Alambres de metal extremadamente delgados fueron colgados alrededor de los árboles, casi invisibles a simple vista. Hizo un camino claro para su objetivo, acechando de forma lenta pero segura todo el camino hasta la fogata del objetivo. Akira, criminal de rango S y ex-chunin. Se las arregló para convertirse en un jonin, bastante talentoso, pero sigue siendo un hombre buscado y asesino. Sin embargo, su crimen más reciente es el digno de mención, y el que lo colocó en el radar, dándole su rango. Matar al Kusakage, el líder de Kusagakure. Los clanes en ese pequeño lugar pusieron una gran cantidad de dinero para que alguien se ocupara de él, incluso me contactaron específicamente. También agregaron una cláusula especial.
Pero lo pensaré después de probar un poco algunas cosas, para ver si es posible completar la misión correctamente. Ken meditó en sus pensamientos mientras acechaba silenciosamente a su víctima. Contando tanta información como pudo antes de actuar. Era necesario colocar trampas, ya que estaba tratando con alguien capaz de matar a un Kage. Por supuesto, fue uno de los Hidden Village más débiles y no una de las grandes naciones, pero aún así fue un logro notable. Ser cuidadoso siempre dio sus frutos en su profesión. Oh, si tan solo Ken hubiera aprendido eso mientras todavía era un asesino en su vida pasada. Si lo hubiera aprendido en ese entonces nunca habría sido atrapado y ejecutado en primer lugar. Ken estudió al criminal, que simplemente vestía ropa de civil, por lo que Ken podía sentir, no había una armadura que normalmente sentiría en un shinobi normal. Akira solo tenía una mochila grande para accesorios, parecía que no le gustaba mucho la moda. La mochila en sí estaba llena de lo que Ken supuso que eran artículos robados de otros shinobi. Akira desconocía por completo la realidad de su inminente desaparición. Para él, era un día como cualquier otro, comer, dormir y entrenar. Estaba ocupándose de su negocio, cocinando un poco de carne de un pequeño conejo que había cazado. Para ser un asesino de Kage, seguro que es descuidado, tal vez debería despertarlo un poco, recordarle que no está exactamente a salvo esta noche. De la nada, Akira pareció tragar, dejando caer la carne en el fuego frente a él mientras sus manos temblaban. Una sensación se apoderó de él, haciendo que su columna temblara ligeramente. Lo reconoció, después de años como shinobi no había manera de que no pudiera haberlo hecho. Sin embargo, todavía lo tomó con la guardia baja. Una intención asesina tan abierta y concentrada. La cabeza de Akira se giró en la dirección desde la cual esa sensación inundó su pequeño campamento. Mirando el bosque, no pudo ver ningún ojo brillante en la noche. Su habilidad sensorial no le dijo que hubiera nadie allí, las trampas y las cuerdas que había colocado alrededor del campamento también estaban completamente intactas. Pero eso todavía estaba allí. Esa sensación de ser observado. El Killing Intent también estaba allí, todavía podía sentirlo, casi como si pequeños cuchillos estuvieran apuñalando constantemente su piel. Luego, las nubes de arriba se movieron un poco y la luz de la luna golpeó los árboles a su alrededor, reflejándose ligeramente en algunas hojas que caen. Ahora, los ojos de Akira se abrieron instantáneamente cuando vio la fuente de sus miedos. Y ciertamente tenía razón en tener miedo. Un punto de sangre rojo ligeramente vívido, brillaba ligeramente a la luz de la luna justo enfrente de él, sin siquiera molestarse en esconderse. En cambio, simplemente mirándolo fijamente. Inmediatamente, Akira dio media vuelta y echó a correr. Sin tropezar ni un poco mientras corría en la dirección exactamente opuesta. Sus instintos le habían estado advirtiendo que lo hiciera desde que se materializó esa intención asesina. Pero solo ahora decidió escuchar dichos instintos. ¿Por qué diablos está el punto rojo detrás de mí? ¿Fui demasiado pegadizo cuando estaba en el último pueblo? Mierda. ¿Sabía que robarle a los Kage era una mala idea? Ken estaba justo detrás de él, caminando al ritmo perfecto para seguir el ritmo del asesino de Kage. Sin embargo, una cosa era segura, este tipo es ciertamente rápido, probablemente el más rápido que he conocido hasta ahora, reflexionó Ken para sí mismo mientras se acercaban lentamente a las trampas que había colocado. Akira miró hacia atrás una vez, con la esperanza de haber perdido el punto rojo, pero casi se derrumba del miedo cuando se dio cuenta de que el hombre enmascarado estaba unos metros detrás de él. ¡Qué jodidamente rápido es este tipo! Pensé que no había nadie más rápido que yo además del Raikage. Debido a ese descuido, se acercó demasiado a la trampa, y sintió un hilo de metal cortando su torso, a la velocidad que iba, sabía que era imposible evitar lastimarse. Con una rápida señal con la mano, el pecho de Akira pareció hincharse ligeramente, ignoró la sensación de que la cuerda de metal le atravesaba el pecho mientras disparaba una bala de aire frente a él, acabando con su impulso. Rodó hacia atrás, e inmediatamente su pierna se enganchó, una cuerda lo jaló hacia arriba y lo colgó boca abajo. Akira se burló mientras se preparaba rápidamente para liberarse, pero luego los cables eléctricos enredaron su cuerpo, paralizándolo instantáneamente. Luchó un poco antes de desmayarse, envuelto en lo que parecía un capullo de alambre electrificado. Capturar personas vivas siempre será más molesto que matarlas directamente, pero la recompensa es el doble si se las entrego vivas. También podría.
Ken sí necesitaba dinero, ya que su organización aún estaba en sus etapas iniciales, cuanto más hubieran ahorrado, mejor. Además, no es como si un viaje rápido a Kusagakure doliera, ¿verdad? Narración POF. Ken no perdió mucho tiempo en atar al hombre que acababa de noquear. Había sido fácil, sorprendentemente así. Ken ciertamente esperaba tener bastantes problemas para enfrentarse a un supuesto Kage Killer. Para un objetivo tan valioso, seguro que fue una decepción, aunque su velocidad me tomó por sorpresa, no fue tan buena en comparación con la mía. La velocidad de Akira era mayor que cualquier cosa que Ken hubiera visto antes. Pero aún así no fue nada demasiado impactante o impresionante, especialmente porque Akira no parecía tener nada para respaldar esa velocidad. ¿Cómo diablos este tipo mató a un Kage? Lo entendería si tuviera impresionantes habilidades de sigilo y asesinato, pero no parece ser tan especial en ese sentido. Ken ya había juzgado las habilidades de Akira por lo que se había mostrado antes. Un shinobi habilidoso y un asesino entrenado habrían sido mucho más difíciles de tomar por sorpresa, incluso si Ken pudiera acercarse sigilosamente a ellos, estarían alertas en todo momento, lo que haría que los ataques furtivos fueran un poco más difíciles. Akira no estaba tan alerta, a pesar de que había establecido un campamento justo fuera del territorio de Kusagakure. Para Ken, eso solo hizo que la situación pareciera mucho peor. Quizás interrogarlo antes de entregarlo a Grass Village sería una mejor jugada, entonces Ken arrastró el cuerpo inconsciente de Akira y lo ató a un árbol. Ahora, mientras espero a que se despierte, también podría ver qué otras pertenencias tiene sobre él. Ken buscó a Akira y logró encontrar algunos pergaminos. Unos que no podía leer del todo. Con un suspiro, Ken hizo algunas señas rápidas con la mano, se mordió el dedo y presionó la palma de la mano contra el suelo. Jutsu de invocación, su voz aburrida salió cuando una pequeña bocanada de humo apareció cerca de su mano. El humo se disipó rápidamente, revelando una pequeña tortuga, mirando perezosamente a Ken. ¿Qué? Preguntó la tortuga en un tono pequeño, algo bajo. A pesar de su tamaño, su piel arrugada mostraba que la pequeña tortuga era bastante vieja. Al menos mayor que Donatello, Akira, a quien Ken había convocado antes. Necesito que leas algunas cosas para mí. Ken dijo mientras cruzaba los brazos e inclinaba la cabeza hacia la pequeña criatura frente a él. Sabes que no nos gusta leer cosas para ti, dijo la pequeña tortuga mientras parpadeaba lentamente un par de veces. Sí, tú y los de tu especie tienen la costumbre de no ser particularmente útiles, dijo Ken mientras agitaba su mano alrededor, y la pequeña tortuga vieja solo lo miraba sin ninguna expresión. El hecho de que no todos seamos particularmente alfabetizados no significa que puedas burlarte de nosotros, dijo la pequeña tortuga mientras golpeaba el zapato de Ken con la cabeza. Aunque sus acciones expresaron algo de ira o frustración, su tono y expresión permanecieron completamente en blanco. El hecho de que la mayoría de ustedes no sepa leer y escribir no es un problema, el hecho de que pedir su ayuda requiera una gran cantidad de pescado es molesto. Tenemos que gastar una buena cantidad de dinero en efectivo en sus molestos servicios caros. ¿Por qué no pueden conformarse con frutas y bayas como las tortugas regulares? Todos tenemos nuestros gustos, Ken. Dudo que tengas algún pez contigo, pero te ayudaré por ahora, ya que eres verdaderamente el único sabio con el que nuestra especie ha sido contratada. Pensé que esa era la razón exacta por la que no quieres hacer cosas gratis, como lo harían los contratos regulares. Ken habría puesto los ojos en blanco si tuviera alguno. No sabía específicamente que era un sabio, pero no era como si las tortugas estuvieran dispuestas a responder. Las tortugas eran los únicos animales con los que podía hablar, y casi todos los que había convocado lo habían llamado sabio. Al preguntarles qué significaba eso en realidad, la mayoría parecía evitar responder o simplemente cambiar de tema. Todo sucedió debido a su primera convocatoria. Cuando de alguna manera se las había arreglado para convocar al mayor entre ellos. Le había dicho algo bastante interesante. Aunque eres uno con la naturaleza, pareces ignorar su voluntad y desatender sus reglas, no eres un sabio tortuga, ni eres un sabio sapo. ¿Qué tipo de sabio eres? Ni siquiera puedo discernir. Incluso tú no pareces consciente de lo que eres, todos los signos indican que eres un monstruo mucho más grande de lo que había previsto. Fue en ese momento que el contrato de Ken con las tortugas se tensó un poco. Con el mayor sin querer asociarse con Ken en absoluto. Afortunadamente, Ken pudo influir en ellos de alguna manera.
Llegaron al acuerdo de que las tortugas solo lo ayudarían bajo el pretexto de que les estaban pagando. Donatello, Akira, fue el encargado de entregar las recompensas, y Toso manejó el pago cuando recibió las recompensas. Para Ken, era un sistema molesto y una pérdida de recursos para algo que, de otro modo, debería haber sido gratuito. Pero era innegable que su contrato fue lo que hizo posible su viaje de recolección de recompensas y, por lo tanto, la construcción de su organización. Entonces Ken se vio obligado a mantenerlos en su nómina. Tampoco tenía ninguna otra convocatoria en la que pudiera confiar, por lo que se las arregló con lo que tenía. La pequeña tortuga cuyo nombre Ken nos molestó en aprender leyó algunas cosas de ese pergamino, aunque lentamente y con un tono aburrido. Y gracias a eso, Ken ganó un poco de perspectiva. El manual de técnicas secretas de Grass Steel, el espadachín ciego podía suponer que el pergamino pertenecía a Kusagakure. ¿Se lo robó? ¿Está esto relacionado con por qué la aldea oculta lo quiere vivo? Ken solo podía especular sobre ese punto, pero parecía tener sentido. Ken deshizo la invocación mientras reflexionaba sobre algunas cosas. Procedió a sentarse en la hierba y esperó a que su objetivo se despertara. Cualquier pregunta que tenga, este hombre puede responder. Ken esperó alrededor de 20 minutos en esa postura, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. La hierba alta que lo rodeaba dificultaba que lo vieran desde la distancia, pero se paró directamente frente al objetivo, revelando un poco su posición, aunque dudaba que alguien lograra sentirlo de todos modos. Era normal que Ken pensara en formas en que los enemigos podrían acercarse a él. A pesar de que generalmente permitía que otros se acercaran a él. Después de todo, tener su objetivo atado a un árbol justo enfrente de él ciertamente lo hizo un poco menos acogedor para los visitantes. Después de todo, no se especificó si el Kage Kide tenía o no aliados o cómplices. Y Ken supuso que lo hizo después de juzgar su fuerza, pero todas sus preguntas iban a ser respondidas pronto, cuando sintió que el patrón de respiración de Akira cambiaba, los latidos de su corazón volvían a un estado más activo. Ken sonrió mientras esperaba pacientemente a que su prisionero abriera los ojos. Esperó así durante otros 2 minutos, antes de fruncir el ceño un poco. ¿Cree que puede pretender estar dormido a mi alrededor? ¿Cómo exactamente planeas revisar tu entorno sin abrir los ojos? No me pareces mucho del tipo sensorial, dijo Ken mientras se ponía de pie lentamente. El espadachín ciego luego tocó su muñeca, una katana normal apareció en su mano con una bocanada de humo. En el tiempo que le tomó a una mosca batir sus alas 5 veces, la hoja se incrustó en el árbol justo al lado de la cabeza de Akira, rozando levemente su mejilla con una precisión inmaculada. Hizo que el cautivo se estremeciera e inclinara ligeramente la cabeza en la otra dirección. Después de eso, la giga obviamente había terminado, el Kage Killer abrió los ojos, el sudor le llenaba la frente mientras miraba al hombre enmascarado frente a él. Solo tenía que ser él, Akira apretó los dientes ante ese pensamiento. De todos los que intentaban cobrar su recompensa, solo tenía que ser el escurridizo Red Dot. Uno que ya había alcanzado el estatus de leyenda a los ojos de muchos. Sin embargo, su reputación, así como su apodo, lograron generar una pregunta en la mente de Akira. ¿Pero por qué no me ha matado todavía? El cabello largo y rebelde de Ken ondeaba con el viento mientras inclinaba levemente la cabeza. Puedo adivinar un poco por qué estás confundido, nadie ha vivido tanto tiempo después de enfrentarme, con la excepción de los 7 espadachines, supongo, pero su reloj no se detiene. ¿Qué quieres de mí? Akira dijo mientras luchaba un poco contra las cuerdas que lo ataban. Estoy confundido. ¿Sabes siquiera por qué te persiguen? Preguntó Ken, con la cabeza aún inclinada mientras agarraba su katana y la volvía a colocar en el sello de su muñeca, la hoja desaparecía en una bocanada de humo. Obviamente por mi generosidad. ¿Por qué otra razón alguien como tú me buscaría? Akira había aceptado de alguna manera el hecho de que iba a morir. No estaba dispuesto a rogar por su vida, no quería que sus últimos momentos parecieran patéticos. Ken podría respetar eso de alguna manera. Sin duda, era más respetuoso que los hombres adultos que había visto llorar y suplicar que lo salvaran con mocos goteando por todo el lugar. La recompensa es una cosa, pero tu crimen es lo que te otorgó esa recompensa. ¿Crimen? Obviamente, porque robé ese maldito y estúpido pergamino. Lo llevaba conmigo, así que ya deberías tenerlo, dijo Akira con el ceño fruncido.
Ya veo, o se está haciendo el tonto y tratando de detenerse por algo. ¿O en realidad no han matado al Kusakage? Ken reflexionó sobre eso por un segundo antes de decidir juzgar la reacción de Akira dándole un poco más de información. Estás acusado de haber matado al líder de Kusagakure. ¿De qué diablos estás hablando? La voz de Akira sonaba absolutamente sorprendida, pero Ken podía sentir algo más. Con sus agudos sentidos, Ken se las arregló para notar el latido del corazón acelerado y el cabello erizado en la parte posterior de su cuello. Akira se sentía principalmente asustado, escondiendo su miedo detrás de una fachada de valentía. Esto no tiene ningún sentido. Juro que no lo maté. Solo me colé y robé ese pergamino. ¿Un comprador anónimo iba a pagar una prima por él? La voz de Akira temblaba, su tono traicionaba su valiente fachada de antes mientras la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. Ser perseguido como asesino era mucho peor que ser perseguido como ladrón. Pasó de perder potencialmente su brazo a simplemente perder su vida. Aunque ahora tenía algo de sentido por qué alguien como Red Dog lo perseguía. No tengo ninguna razón para inventar esto. No encuentro placer en menospreciar a mis objetivos. Por tu reacción, puedo suponer que te ha entendido una trampa. Ken se frotó la barbilla durante unos segundos mientras trataba de pensar más en cómo manejar la situación. Por un lado, mentirle a Ken era casi imposible. A menos que uno pudiera controlar perfectamente los latidos de su corazón y las funciones de su cuerpo, las mentiras eran fáciles de discernir para Ken. Bueno, ese era solo el caso de la gente normal. El detector de mentiras de Ken no funcionó en psicópatas completos que podían mentir sin pestañear. Pero algo le dijo al espadachín ciego que Akira estaba lejos de ser un maestro manipulador. Este asunto se ha vuelto mucho más problemático de lo que había anticipado, aunque solo puedo culparme a mí mismo, hubo muchas señales de alerta con esta situación. Por una fracción de segundo, la idea de simplemente matar a Akira y cobrar la recompensa apareció en la mente de Ken. Pero había algo que lo irritaba. ¿Es este tipo siquiera un shinobi? ¿Puedo estar seguro de la información que tenía en este momento? ¿Eres ladrón de profesión? Ken preguntó mientras aún contemplaba si involucrarse más en la situación podría beneficiarlo de alguna manera. Sí. Lo he estado haciendo desde que era un niño. Aprendí algunos trucos en el camino. Akira sonrió con una pizca de orgullo, olvidando un poco su posible fallecimiento por unos segundos. ¿Me estás diciendo que este tipo es autodidacta? ¿Es más rápido que cualquier jonin al que me haya enfrentado hasta ahora? ¿Cuántos años tienes en realidad? Ken dijo mientras se acariciaba la barbilla una vez más. Sus intenciones eran bastante claras. Parece bastante talentoso, reclutarlo en realidad podría ser una empresa que valga la pena. Tengo 19 este año, ¿por qué me preguntas todo esto? Akira dijo mientras continuaba tratando de moverse mientras estaba sujeto por sus ataduras. Obviamente me gustaría saber más sobre ti. Esta situación es bastante inusual después de todo. Los informes de que te había llamado ex-Chunin, ¿alguna vez estuviste afiliado a algún pueblo oculto? Ken decidió continuar con su interrogatorio por el momento. Aunque quedó bastante claro que básicamente ninguna de la información que le dieron parecía reflejar la realidad. Akira estaba un poco extrañado por la línea de preguntas. Pero, sinceramente, estaba contento de responder siempre que eso significara que viviría un poco más. Nunca he sido un shinobi, bueno, le robé algunas técnicas a los shinobi, pero en realidad nunca me enseñó una aldea oculta. Las palabras de Akira salieron mientras él negaba con la cabeza una vez más. En ese momento, Ken se estaba enojando un poco. Pensar que irían tan lejos como para engañarme para que persiga a un ladrón al azar y lo traten como un asesino, necesito prestar más atención a cómo elijo mis objetivos en el futuro. Entonces Ken suspiró, y con un movimiento de muñeca, la cuerda que ataba a Akira se cortó de inmediato. Akira se asustó al principio al ver moverse la mano del punto rojo, pero se relajó un poco cuando sintió que la cuerda que lo ataba se cortaba. Desafortunadamente, esa relajación lo llevó a plantarse boca abajo en el suelo frente a Ken. Gracias. Dijo Akira mientras se ponía de pie de inmediato, aún arrodillado mientras miraba a Ken con una sonrisa tonta en su rostro. Agradéceme más tarde, todavía estás en un gran lío, Ken negó con la cabeza mientras giraba la cabeza y miraba alrededor del bosque. Cada vez se reúnen más personas, están bastante lejos de aquí, pero ciertamente ya han visto a Akira.
Ve bueno, confío en que podré huir, dijo Akira mientras se levantaba lentamente, finalmente parándose en toda su altura, un poco más alto que el mismo Ken. Dudoso, este lugar ya ha sido rodeado. Ken dijo mientras dejaba caer sus manos a un lado, preparándose para encontrarse con los recién llegados que aún estaban esperando para dar a conocer su presencia. ¿Qué? Dijo Akira cuando también se puso alerta de inmediato, tragando saliva mientras buscaba su cinturón para sacar un kunai, solo para no sentir ninguna arma sobre él en absoluto. Ken obviamente lo había despojado de objetos afilados, como normalmente se haría con un prisionero. Sin embargo, el espadachín ciego no vio ninguna razón para tratar a Akira como un prisionero, sino que le devolvió al ladrón su bolsa, permitiéndole armarse, por si acaso. ¿Qué tan bueno eres peleando? Preguntó Ken mientras se cruzaba de brazos y seguía mirando alrededor. Ve bueno, diría que soy lo suficientemente promedio. Ken solo pudo negar con la cabeza ante la respuesta no tan segura que había recibido. Genial. Veamos si estas personas están dispuestas a hablar. Prefiero evitar masacrarlos si es posible. Fin de esta parte.